Y si quieren, vamos abriendo este día de reposo. Vamos dándole gracias a nuestro Padre Eterno por la misericordia que ha mostrado y que nos ha permitido llegar hasta este momento y hasta este lugar. Como hay una oración precisamente de nuestros hermanos de Judá, que precisamente bendecimos al Eterno, al Rey del universo, porque nos ha permitido llegar hasta este momento y hasta este lugar. Padre, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque nunca nos has dejado, Señor. Siempre has tenido a bien cuidarnos, Señor, arroparnos debajo de tus alas, tal como la gallina hace con sus polluelos, ya sea en tormenta, ya sea en viento fuerte, en sequía, en lo que sea, Señor, pero tú ahí estás con nosotros. Nunca nos has dejado, Padre. Y hasta este momento nos has ayudado. Y hasta este momento y hasta este lugar nos has traído, Señor, con un propósito especial. Bendecimos tu santo nombre y queremos hacer, Padre, la separación entre lo santo y lo profano, entre este día de Shabbat y los demás días de la semana. Ponemos en tus manos este inicio de Shabbat, Señor, pidiéndote que seas tú el que hable a nuestros corazones, que tú sigas hablando, Padre, a nosotros, que nos permitas seguir viendo las maravillas, Señor, de tu palabra, de tu Torah, de tus mandamientos, que quites las escamas de nuestros ojos, esos tapones que hay en nuestros oídos y que podamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros, guardarlo en nuestro corazón y de esa misma forma ponerlo en práctica, Padre. Queremos ser hacedores y no nada más oidores de tu palabra, Señor. Queremos poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, Señor, y que podamos nosotros también ser instrumento, sal y luz en donde quiera que estemos, Padre. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Padre, que tú guardes a aquellos que están uniéndose a esta reunión, Señor, a aquellos que ya están, que tú los sigas guardando, Padre, que tú sigas bendiciéndolos, que tú les permitas seguir, Padre, teniendo esa bendición de poder disfrutar de este día de reposo. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Dice Éxodo 20 del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice también Isaías 58 del 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Bendecimos al Eterno por su misericordia, por su amor y porque también nos ha permitido ser injertados nuevamente en el olivo natural, en el olivo de Israel. Ya no como olivo silvestre, sino como hijos y herederos del reino. Y bueno, vamos a hacer la bendición del vino. Les voy a pedir de favor que si tienen por ahí su copita de vino, su jugo, su vasito, lo tomen y vamos a bendecir este pacto que ha hecho el Eterno con nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri agafen. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Y como decimos, lejaim, por la vida, y tomamos. Dejaim. Amén. Vamos a continuar. Si tienen su panecito, Eh, yo ya tengo aquí mis dos pedacitos muy pequeños. Para los que me conocen, seguramente sabrán que esto no es ni un colmillo, pero bueno, ya había yo comido pan con mi familia, entonces ahorita representativamente también estaré comiendo con ustedes
y vamos a bendecir el pan que el Padre nos ha dado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem minaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Bendito seas, Padre, también por el pan que descendió del cielo, que es nuestro don Yeshua, y por medio del cual también podemos ser alimentados. Y así también por tu Torah. Bendito seas, en el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y déjenme nada más revisar si ya todos están disponibles para decir el Shema. Y ahorita que estén ustedes listos, por favor, si me pueden comentar para poder hacer decir el Shema. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a hacer el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y pues bueno, amén y amén. Y ahora sí vamos a iniciar con el estudio del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo número 2 de los versículos del 12 al 22. Así que les voy a pedir de favor que si ya están todos listos, tomen su cuadernito, tomen su palabra, su Biblia y vamos a iniciar. Mientras vamos saludando a todos los que han unido. Shabbat Shalom familia, esperamos en el Eterno que todos estén bien y pues bueno, vamos a iniciar. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar por el principio. Vamos a tener una pequeña introducción. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ya saben, sin ningún problema pueden interrumpirme. No estoy viendo ahorita sus cámaras, por lo que les pido de favor que quiten el mute o se pongan disponibles para poder hablar y hagan su pregunta, ¿ok? Y bueno, al principio, en el estudio que yo les di anteriormente, que fue del capítulo número 1, ya de los últimos, casi de los últimos versículos, les había hecho la siguiente introducción. Se presume que el Evangelio de Juan fue escrito en hebreo por ciertas referencias que hace el autor en su carta. Ahora, el hecho de que tal vez haya sido escrito en hebreo no quiere decir que únicamente era para los judíos, sino que habría o pudo haber sido escrito en hebreo para judíos que estaban en la diáspora o aquellos que estaban ya helenizados, que conocían el hebreo y por lo tanto también tenían pues el cierto conocimiento, aunque no del todo, de los hebraísmos que se utilizaban en aquel entonces. Vamos al punto número 2. Aunque haya sido escrito en hebreo o en griego, suponemos que la audiencia al final no era judía, judía. Es decir, que no era del pueblo y que tal vez no tenía las tradiciones, por así decirlo. Por eso las traducciones que hace el autor, ¿no? Por ejemplo, cuando hace mención de la palabra Mesías, que quiere decir Cristo, o sea, entendemos que es Mashiach en hebreo y Christos en griego hace la referencia porque precisamente pudiera ser que ya como estaban helenizados, entendían más esa traducción o ese vocablo a utilizar el que utilizaba en aquel entonces, ¿no? Que era Mashiach. Por los hebraísmos usados, se cree que los receptores debieron ser judíos en la dispersión o helenizados. Ahora, por qué a ellos? Para poder evidenciar la autoridad divina de Yeshua, ¿no? Entonces, es más que nada, es una introducción para que podamos entender que como tal, Juan lo que hace o lo que quiere remarcar es presentar esa evidencia de autoridad divina de Yeshua, ¿no? Tenemos varias facetas, por así decirlo, en los diferentes evangelios, ¿no? En las diferentes cartas que escriben los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales uno se enfoca en la parte humana. En este caso, Juan quiere hacer esa evidencia o notoriedad
respecto a la divinidad de Yeshua. ¿Ok? La palabra señales que vemos en Juan 2:11, ¿no? Este principio de señales que hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, es la palabra semeión, de la raíz semaino, ¿ok? Que viene también de semá, que quiere decir una marca, una indicación, una señal, dar a entender, ¿ok? Informar o declarar. Entonces, básicamente lo que marca aquí Juan no es milagros, sino señales para poder declarar, para dar a entender que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Por eso precisamente utiliza la palabra señales, no utiliza la palabra milagros, porque milagros, pues nosotros los vimos en algún tiempo, lo vio el pueblo de Israel en Egipto. Elías y Eliseo hicieron también milagros, pero aquí lo que Juan quiere utilizar es señales para declarar, para dar a entender que Yeshua es el Mesías. Las 7 señales que vemos en Juan son las siguientes. El agua en vino en las bodas de Caná, que fue el estudio, 2 estudios atrás, el que vimos. El agua en vino de las bodas de Caná, la sanidad de un hijo de un oficial, la sanidad del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, caminar sobre el agua, la sanidad de un ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Como sabemos, o si no lo sabemos, el número 7 en la cultura oriental, en la cultura judía, representa plenitud, que todo está completado. Representa también lo perfecto. Por eso Juan presenta 7 señales, en las cuales Yeshua también es presentado como alguien perfecto, como la plenitud, que Él completa todo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo vemos? Porque se dice que el Mesías iba a cumplir solamente con ciertos milagros que él podría hacer, y en Isaías 35, del 5 al 6, podemos ver algunos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. El Mesías únicamente iba a cumplir ciertos milagros o podría hacer ciertas señales y solo iba a ser él. Nadie más iba a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque era algo que representaba desde el principio hasta el final, que tenía dominio sobre todo. Ahora, tendría también el Mesías un poder sobre los demonios, la muerte y la naturaleza, ¿no? Ahora, como lo vemos en Mateo 12:27, él hace referencia a esa autoridad divina respecto del poder que tenía o la autoridad que tenía sobre los demonios. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Obviamente aquí decía Yeshua, yo no puedo echar los demonios por Belcebú porque al final una casa dividida en contra de sí misma no puede prosperar. Entonces saben que mi autoridad no viene de esa persona, sino viene del Padre. Exacto. Entonces, ahí ya estamos teniendo la referencia de que tenía la autoridad o el poder sobre los demonios. La resurrección de Lázaro fue una señal de autoridad sobre la muerte y cuando caminó sobre el agua, su soberanía sobre la naturaleza. Ahí fue donde declaró que su creación le obedecía y él tenía autoridad sobre de ella. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que es nuestra lectura del día de hoy. Esa fue nuestra introducción. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfectísimo. Vamos entonces a leer ahora sí. No sé si alguien me pueda ayudar a leer estos 3 primeros versículos de Juan 2, del 12 al 14, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, Ok, Gaby, por favor. ok, de Juan 2 del 12 al 14. 14, por favor. A ver si está ahí en la pantalla, pero lo tengo aquí. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días.
estaba la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien que pudiera leer los siguientes tres versículos, por favor? ¿Yo? Yo. Ay, Eh, a ver, ¿quién dijo yo? Es que no Ana, los... creo. Rocío. Ah, sí. Sí, ¿Sí? adelante. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Perfecto, amén. Muchas gracias. ¿Alguien que pueda leer los siguientes tres, por favor, del 18 al 20? Yo, Adelante. de Juan 2 del 18 al 20. Sí, El 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Y quién quiere leer los últimos dos versículos, por favor? Yo, amén. Adelante, Oscar. Gracias. Versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Yeshua había hablado. Cuando Amén, estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. amén, amén. Perfectísimo. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a empezar con los puntos más importantes. Vamos a empezar desglosando Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, hablando de Yeshua, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Punto número uno, vemos aquí que Yeshua tenía familia de sangre y que los acompañó de regreso a Capernaum de Caná. ¿Quién había estado en Caná de Galilea con Yeshua en las bodas? ¿Se acuerdan? Mamá, Exactamente. ¿Quién fue la que le dijo al sommelier, pues tú dile a él qué es lo que necesitas y con mucho gusto él lo va a hacer? Su su mamá. mamá. Exactamente. Y estaban ahí también, dice, sus hermanos. ¿Eso quiere decir que Yeshua era un hijo único? No, Destronamos ahí o quitamos, nos alejamos de una vaca sagrada que tiene el catolicismo, que es la Virgen María, era virgen. Perdóneme usted, pero aquí dice que no, tenía familia, tenía más hijos. Entonces, ellos acompañaron a Yeshua descendiendo a Capernaum y estuvieron allí no muchos días. Normalmente el viaje de Caná a Capernaum era de 3 a 4 días. Entonces, realmente, si ya también dice que la Pascua estaba, lo vamos a ver más adelante, cerca. Entonces, si tenían que hacer 3 días de viaje, pues todavía tenían que hacer otros viajes más a lo que era Jerusalén, ¿no? Aquí vamos a darnos una idea más o menos de dónde está. Ahí está Capernaum y entonces acá está Caná. Tenemos Nazaret, que es de donde era Yeshua, Betania, donde había estado, donde comenzó la lectura de Juan. Y entonces aquí ya va, de Caná a Capernaum, 3 días aproximadamente de viaje, ¿no? Le regresamos aquí al mapita. Imagínense, nosotros lo vemos bien chiquito y dice eh, Joseph que podrías, y muchos más que han estado ahí en Israel, que en 7 horas puedes atravesar el país completo de norte a sur, ¿no? Y entonces dices, bueno,
pues realmente si lo puedes atravesar tan poquito, pues era muchísimo tiempo lo que tenías que caminar. ¿Por qué? Porque no es un valle, ¿ok? Yo les invito que si vienen aquí a Querétaro, donde tienen su casa, si yo me voy de aquí a la Ciudad de México, pues en algunas de esas tengo que subir y tengo que bajar. Y ustedes van a tener que hacer lo mismo, subir y bajar montañitas para poder llegar acá. Ahorita son 2 horas y media, si bien nos va, de viaje hasta de aquí, de su casa, a la Ciudad de México. Pero ahora imagínense, aventarse eso caminando, ¿cuánto tiempo sería? Más o menos es exactamente lo que hay de Caná a Capernaum. 3 días o 4 de viaje. Y ahora, algo chistoso es, ¿por qué dice descendieron? ¿Por Porque qué dice estaban arriba. exactamente? Es no sé si alguien conoce Israel, pero todo es igual montaña. Entonces, de un punto bajan al otro y así sucesivamente. Y ahorita lo vamos a revisar también más adelante. Entonces, bueno, ya estamos. Ahora, Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Juan hace una referencia muy precisa a los judíos y es por eso que mucha gente dice, es que es la Pascua de los judíos, es que es la Pascua de los judíos, son las fiestas de los judíos. Pero ¿por qué precisa Juan este punto o hace esta referencia tan marcada? Porque ya, como sabíamos que era esta carta para judíos o gentiles helenizados, Juan hace referencia específica al grupo de los judíos. Ya para este entonces, tenemos que tener en consideración que ya había esenios, samaritanos y otras sectas que mantenían otros calendarios, por ende, otras festividades. ¿No? Entonces Juan dijo, es importante hacer esta precisión o esta diferenciación, porque al final, ¿qué festividades guardaba Yeshua? ¿Alguien me puede decir? Eh, De supongo que Dios. todas, la Pascua, Ujú. Pesach, Ajá. La Shavuot. fiesta de la cosecha. Ajá, muy bien. ¿Y quiénes guardaban esas festividades? Bueno, Yeshua guardaba las festividades, pero creo que observaba el calendario de los judíos, no el de Exactamente, los samaritanos. exactamente, ni de los esenios, ni tampoco de alguien más que hubiera por ahí. Entonces, hace esta marca muy precisa. Entonces, la pregunta sería, si Yeshua guardaba ese calendario, ¿nosotros deberíamos guardar algún otro? ¿Deberíamos nosotros guardar el domingo? No. No, Si Yeshua guardaba el Shabbat, como lo Sí, guardan los sí judíos, debíamos de guardarlo. deberíamos de guardar nosotros el Shabbat de la misma forma. ¿Ok? Sí. Ah, Entonces, entonces hace precisamente esta diferenciación muy importante. ¿Por qué? Para evitar cualquier situación. Y aquí lo voy a dejar porque si no me voy a también enfrascar en otros temas que no debería estar enfrascándome ahorita. Pero bueno, dejámoslo aquí, ¿ok? No hace una referencia de los judíos porque ya nosotros somos gentiles y tenemos que guardar otra cosa. No, hace el énfasis porque él sabía que quienes iban a leer esta carta pudieran pensar en otras personas o en otras sectas o en otras situaciones las cuales no correspondían. Entonces Juan hace esta diferenciación muy precisa de los judíos. Los judíos involucraban, por supuesto, a los fariseos y a los saduceos, que eran parte del Sanedrín en aquel entonces, los cuales tenían a su cargo el templo. ¿Ok? Un punto nuevamente muy importante y lo quiero volver a recalcar. La mención específica de que Yeshua guardaba algo era el calendario de los judíos. ¿Ok? Muchos comentaristas o teólogos refutan que Yeshua guardaba las festividades de los judíos, pero Juan hace esta aclaración muy puntual. No podemos nosotros tomar un versículo y sacarlo del contexto al cual pertenece. Entonces, si lo estamos viendo aquí, es precisamente lo que Yeshua guardaba como un judío.
porque era judío de la tribu de Judá, guardó los mandamientos y las festividades ordenadas. ¿Alguien sabe dónde encontramos las festividades? Pregunta del curso básico. Levítico 23. Muy bien, Vivi, muchas gracias. Levítico 23, ¿ok? Ahí podemos encontrar las festividades, que más bien son santas convocaciones o convocaciones de santidad. Dice, también Yeshua obedeció al pie de la letra el mandamiento que leemos en Deuteronomio 16, versículo 16 y versículo 17, el cual ordena lo siguiente. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere. ¿Qué lugar escogió Dios? ¿El corazón del hombre? Nope. ¿En dónde íbamos a nosotros a festejar? ¿Dónde íbamos a subir a ofrecerle ofrendas de En Jerusalén. holocaustos? En Jerusalén, en el templo. El templo. Entonces, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que él escogiere, que es Jerusalén, en el templo. La primera vez en la que vamos a subir los varones es la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es precisamente Pesaj o Pascua. En la fiesta solemne de las semanas, ¿cuál fiesta es? Shavuot, Shavuot, Shabbat, muy, Shabbat, Shavuot, muy bien. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ¿cuál es? Sukkot. bañas. Sukkot, Sukkot. muy bien, Cabañas también. Perfecto. Tres, ay, perdón, tres, ¿sí se ve? Sí. 3 festividades. ¿Qué es lo que teníamos que hacer los varones? Subir a Jerusalén al lugar que el Señor escogió, el templo. Ahorita no hay templo, entonces no podemos subir nosotros a Jerusalén. Pero ¿qué era lo importante? Que tenía que ir. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Nadie va a estar con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Ahora, por esa misma razón, Yeshua subió con sus discípulos a ofrecer sus respectivas ofrendas en el templo. Cuando decíamos o cuando encontramos la palabra subir a Jerusalén, normalmente era para celebrar algo. Y obviamente por la inclinación, porque está arriba de un monte el templo, o estaba arriba de un monte el templo, subían. Entonces era literal y también figurado, porque subir también significaba celebrar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Nuevamente sube con sus discípulos, sube con los varones con los que estaba acompañado para ofrecer sus ofrendas en el templo. Y es ahí cuando ya entonces vemos lo siguiente que va a pasar. Pero aquí en este mapa vamos a ver que aquí, déjenme nada más, lo pongo. Aquí está. Aquí está Jerusalén, ¿ok? ¿Cuántas tribus hay en el reino del norte? 10, 10. Muy bien, muy bien. Había 10. ¿Y en la tribu, y las tribus del sur cuántas eran? 2, Dos. Ok. ¿Cuáles eran las tribus que estaban en el sur? menos Benjamín y Judá. Judá, ajá. Esas eran las del sur y las del norte ya no se las voy a preguntar porque ya Rocío contestó bien. Muy bien, perfecto. Ahora, la capital del reino de Israel, ¿cuál era? Samaria. Samaria. Amán, ¿Y la del sur? ¿De Judá? Jerusalén, Jerusalén, muy bien. Ok, entonces, ¿a dónde teníamos que ir cuando subiéramos nosotros a celebrar las festividades que el Eterno había ordenado? ¿A Samaria Jerusalén, o a Jerusalén? Jerusalén. Jerusalén, perfecto. Aquí está, ¿ok? Jerusalén. También había lugares altos en Israel, aquí en Betel, pero era Samaria su capital. Entonces, bueno,
Vean desde dónde tenía que ir Yeshua y hasta dónde iba a llegar. Nosotros nos dimos cuenta que Caná estaba por aquí y bajó a Capernaum. Y de Capernaum tenía que ir hasta Jerusalén. Si aquí eran 3 días a paso veloz, pues yo creo que hubieran sido igual una semana, ¿no? En lo que llegaban allá y descansaban, etcétera. Entonces, para que vean la cantidad de tiempo que tomaba el hecho de llegar a Jerusalén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cada varón tenía que llegar con ofrenda. Quédense con eso en la mente, ¿ok? Si cada varón tenía que llegar a Jerusalén al templo con ofrenda, este lapso de tiempo o este camino que recorrían, la ofrenda no llegaría, ¿ok? Quédense con eso. Vamos a continuar. Ahora, lo que les decía, literalmente había que subir a Jerusalén. El nivel del mar muerto está a 300 menos 397 metros sobre el nivel del mar. Este es el mar Mediterráneo y está a 0 metros. El nivel del mar muerto está a menos 397 y Jerusalén está a 774 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, literalmente, tenían que subir a Jerusalén. Y entonces el viaje era todavía más cansado porque tenían que subir y bajar montañitas. ¿Ok? Las colinas de Judea estaban entre 600 y 900 metros de altura. Aquí está Jericó, menos 252 metros. O sea, todavía está, si está aquí arriba el mar, acá estaba Jericó y acá abajo estaba el mar muerto. Entonces el camino era tedioso. ¿Ok? No era todo en planito o en carretera como lo conocemos ahorita. Y entonces, ahora vamos a ver lo que les comentaba. Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y no sé ustedes, pero alguna vez en las muchas conferencias en las cuales yo estuve en la iglesia cristiana, siempre decían, no, es que ellas estaban mal porque ellos estaban vendiendo, estaban lucrando. Pero si nos ponemos a leer y a estudiar la palabra, extrañamente no era esto algo prohibido. Y ustedes van a decir, ah, caray, ¿cómo? ¿No era prohibido vender en el templo? Ahí vamos. Dios mismo había ordenado que si alguien venía desde lejos para celebrar cualquier festividad, podían comprar la ofrenda. ¿Ok? La Torá menciona el mandamiento que si alguien vivía lejos, podía hacer el cambio de sus ofrendas por dinero para después. Ya después iban al templo y compraba algo allá. Deuteronomio 14, 24 al 27. Por si alguien no les cree, anótelo. Deuteronomio capítulo 14, perdón, versículo 24 al 27. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, o sea, si estabas muy lejos de Jerusalén, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de el Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, aquí estamos viendo que el hecho de comprar algo en el templo durante las festividades, ¿cuáles festividades eran? Acuérdense. Pesach, Shavuot Juanes y y Sukkot.
Muy bien, Sol, muchas gracias. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Esas tres festividades eran las que tenían permitido vender o comprar algo en el templo para la ofrenda. Entonces ustedes podían llegar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vivimos aquí en México? ¿Qué tan fácil sería llegar a Jerusalén ahorita? No es económico. Pero si dice, si el Señor te bendijere, tú podías vender tu cosecha, tus primeros frutos, tus mejores ovejas, tu mejor ganado, guardar ese dinero y te lo llevas ahora sí que a Jerusalén, llegas al templo y ahora sí, ves una vaca muy bonita, te alcanza para la vaca, compras la vaca, ves dátiles hermosos, dulces que destilan miel, los compras, ves almendras, ves granadas, ves higos, lo compras, lo disfrutas, ves vino y lo disfrutas y lo compras. Y esa es tu ofrenda. Y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Pero eso sí, acuérdense, ahí viene otro mandamiento, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. Eso quiere decir que también al levita le tocaba una parte de esa ofrenda porque él tenía que comer de ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Sí. O sea, a lo mejor, perdón, pero como 6 clases me perdí. Pero ¿qué significa? ¿Qué es la fiesta de Pesa? Pesaj sería Pascua, que Oh, es cuando ellos, el pueblo de Israel, acuérdense que estaba en Egipto, eran esclavos, y el Eterno cuando manda la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, les dice que tenían que matar al cordero y poner la sangre sobre los dinteles, para que el ángel de la muerte pasara por alto, es decir, fuera la Pascua, Pesaj. Y entonces después vienen los panes sin levadura, que son los otros 7 días en los cuales no comemos nada de levadura. gracias, No hay discúlpame. de qué. No, no, no hay de qué, Margarita. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, por favor, con toda confianza, ¿ok? Estamos aquí todos para aprender. Y vamos a continuar. Una Sí, pregunta. Rocío, adelante. Habla usted sobre los levitas. Ajá. En este tiempo que estamos viviendo, ¿a qué levitas podríamos nosotros eh, ayudar o darle? Porque ellos no tenían heredad, pero ya son otros tiempos, ya no estamos, que haya levitas en este tiempo sin heredad. O sea, ¿cómo haríamos? No entiendo ahí, la verdad. Esa es una muy buena pregunta y la verdad, Oscar, ya vi los ojitos que hiciste. Este, Ahí es una muy buena pregunta. Mi postura, y esto es muy personalmente, podría ser aquella persona que ha compartido, que se ha dedicado al estudio de la palabra y que comparte la misma de forma, y lo voy a decir de esta forma, gratuita, porque hay muchas personas allá afuera que comparten la palabra buscando esto, y no es correcto. Entonces, si Dios pone en su corazón el dar ese apoyo a alguien que está compartiendo, perfecto. Si no, ay, esa parte de las ofrendas y de quién es levita y quién no es levita es un tema bastante amplio que después, si gustan, ya después hablaremos entre los moderadores y ya se podrá, pues, platicar. Pero al menos mi punto muy personal es alguien que se dedica al 100% al estudio de la palabra, la comparte sin buscar precisamente, pues, monetizar con eso, ¿no? Es otro tema muy ríspido que si gustan, luego platicamos. Pasemos, si quieren, al siguiente punto de los puntos importantes de este versículo. Y hay que entender algo. Como en todos los tiempos se ha dado, y es creo que parte también, Rocío, de la pregunta que usted hace. Hay Shalom, corrupción shalom, en todos perdón. lados. Es una parte política. Y entonces había una alianza entre lo que era el liderazgo judío, fariseos y saduceos, y los romanos que en aquel entonces gobernaban sobre Judea o sobre Israel. Los romanos dejaban hacer cualquier cosa relacionada con la religión, por así decirlo, mientras los romanos obtuvieran beneficios de ella.
Entonces, precisamente fue lo que al final ya veremos cuando cuando es la muerte de Yeshua, que muchos dicen es que los judíos lo crucificaron. No, quienes lo hicieron fueron los romanos, influenciados obviamente por la parte de los judíos, que eran los fariseos y los saduceos únicamente. Pero había ese tipo de alianza en la cual el sumo sacerdote podía llegar con el gobernador de Judea en aquel entonces y podía platicar como para ver de qué nos beneficiamos. El problema principal, como casi siempre, es que el amor al dinero es lo que pesa más que hacer las cosas bien, como Dios manda. Y entonces los cambistas, los vendedores, cobraban más de lo que debían cobrar, haciendo de las ofrendas meramente un negocio. O sea, ya había corrupción. Por ejemplo, si una granada es lo que pasa luego muchas veces aquí en México, ¿no? De México exportamos a los Estados Unidos aguacate, limón, y ustedes van y ven los aguacates que venden en Estados Unidos y son una maravilla, una delicia esos aguacates, ¿no? ¿Y a nosotros qué nos dejan? Pues los de segunda calidad, los que alcanzamos a encontrar de primera, están carísimos, ¿no? 180 pesos el kilo, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿ustedes creen que es algo justo ese precio que nosotros obtenemos, aun siendo que ese fruto o ese alimento lo procesamos, por así decirlo, o lo cultivamos aquí en México? No, Era precisamente lo que pasaba. Entonces, si una ovejita le costaba a usted en aquel entonces, no sé, unos 20 shekels, pues ellos fácilmente llegaban y decían, pues como tenemos demanda y usted quiere lo mejor, le vamos a cobrar 100. Entonces, obviamente una diferencia de 80, 70 shekels para una familia de 4 o 5 personas era imposible comprarlo. También tenemos que entender que había ciertas eh, como medias dentro de lo que era la cultura oriental, ¿no? ¿Qué fue lo que ofrecieron Miriam y Joseph cuando fueron a hacer la circuncisión de Yeshua? ¿Se acuerdan? Los palominos. 2 palominos. ¿Y cuál era? ¿Qué decía? La ofrenda era o un borrego, un cordero de tu ganado, y ya si no puedes pagar más, 2 palominos. Entonces, ¿ustedes creen que Miriam y Joseph tenían mucho para poder hacer una ofrenda así de grande de un cordero? no, Precisamente ahí es donde salía el billete de los cambistas, de aquellos vendedores que querían cobrar más. Hacer negocio ¿de qué? De una festividad. Y entonces había corrupción en el templo, todos los cambistas y vendedores no vendían animales tampoco que cumplieran con las leyes ordenadas de Dios. ¿Un cordero de cuánto tenía que ser para pesa? ¿Se acuerdan? Una no. característica. De un añito. Un año. De De un un año, año, sin mancha. sin mancha, sin ningún accidente o algo que tuviera, que pudiera descalificarlo. Y entonces, pues no cumplían tampoco. Ellos llevaban lo que encontraban. Ahora imagínense, si había gente que iba desde Samaria, ¿no? O del norte de Galilea al templo para vender animales, pues había veces que los animalitos no aguantaban o se lastimaban y así los vendían. Y entonces tenían que ser sin mancha, perfectos, y de esa forma se aprovechaban de la gente. Otra cuestión. Los cambistas y vendedores de animales normalmente no eran judíos, sino eran gentiles, porque había obviamente corrupción, los cuales no podían entrar en el templo. Ellos vendían en el atrio de los gentiles. Era dedicado precisamente a aquellos extranjeros que se habían acercado al Creador. Uno de esos ejemplos, Cornelio, el centurión. Él no podía entrar al templo, pero podía entrar al atrio de los gentiles. ¿Ok? Y ahí es donde llegaban todos a hacer sus ventas. Aquí hay una pequeña imagen de lo que era el templo, ¿no? Aquí está el templo y este era ya el atrio, aquí es donde estaba el altar
Aquí se hacía la matanza de los corderos y ya se podía pasar acá para ofrecer, hacer las ofrendas. Ahora, todo este lote, por así decirlo, era el atrio de los gentiles. Aquí es donde se hacían precisamente todo este tipo de intercambios comerciales para las festividades. Pero, pero, no siempre era para las festividades. Casi siempre aquí tenían un tianguis ya permanente, por así decirlo, lo cual tampoco era correcto. ¿Ok? Esta parte estaba llena, que es parte del atrio de los gentiles, estaba llena de cambistas, de vendedores. Y cambistas era porque también había gente que llegaba con, no sé, monedas de Fenicia, de este, Sefarad, ¿no? De España, de otros lugares de Roma, y llegaban al templo, así como precisamente a Shaul, a Pablo, le tocó, ¿no? Que llegaron unos gentiles, bueno, eran judíos, pero venían de las naciones, y pues ellos llegaron y con él hizo también su ofrenda para el nazareato que él había hecho, un pacto. ¿Se acuerdan también Yeshua en su momento? Los apóstoles vieron a gentiles que estaban, bueno, judíos de las naciones que llegaron con ellos y preguntaron por Yeshua. Y ellos llegaban aquí a este atrio. Esta es otra vista del mismo atrio, nada más estamos del otro lado, ¿ok? Del otro lado, aquí había más, por así decirlo, puestitos donde vendían y hacían todos sus trueques. Y entonces, no le pude quitar, perdón, todas las letritas aquí, pero esta parte, aquí donde está esa flecha roja, todo eso es el atrio de los gentiles. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿no? No. Pues vamos a continuar. Juan 2:15. Aquí viene la parte interesante, buena. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Se acuerdan qué festividad se estaba celebrando en este tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Pesa? Pesaj. Muy bien, Pascua. ¿Qué actividad se hace durante esta celebración o previa a esta celebración? ¿Sacrificio de corderos? Uno antes. ¿Qué hay que hacer para poder nosotros entrar a Pesaj y panes sin levadura? ¿La circuncisión? No, es un Apartar mandamiento. el cordero, El cordero. Hay que apar- limpiar la casa de levadura. Exactamente, Oscar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para celebrar panes sin levadura? Quitar la levadura de nuestras casas, limpiarla completamente. No nos vamos a ir al extremo, lo que hacen nuestros hermanos de Judá, ellos agarran y hasta con antorcha queman toda su cocina para que no haya ni un solo gramo de levadura. Pero, ¿qué fue lo que decía Rab Shaul respecto de la levadura? ¿Qué decía? Que un poco de levadura Echa a perder toda la masa. leuda toda la masa. ¿Y Yeshua qué dijo? ¿Se acuerdan? Eh, limpiaos de la levadura de los fariseos. Nos dijo que nos Exactamente. cuidáramos de la levadura de los fariseos. Y esa levadura no era de me voy a comer un fariseo, No. sino es lo que había en su corazón. ¿Qué estaba haciendo Yeshua con la misma, o sea, en ese momento cuando todo limpia, qué es lo que está haciendo para Pesaj? ¿Qué está limpiando? La levadura, ¿De dónde? el templo. Del templo. Eso es lo importante, o sea, el templo estaba contaminado. De su casa. Exactamente, de su casa. Estaba quitando la levadura de su casa. Él estaba haciendo esa actividad, limpiando todo. ¿Por qué? Porque teníamos que presentarnos delante del Eterno sin levadura. 7 días sin levadura. Y entonces,
Cuando hace todo eso, limpia, quita todo aquello que estorbaba al pueblo de tener una festividad como tenía que ser. Y Él la quitó de una manera física, demostrándonos que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque más adelante lo vemos, Él no hablaba del templo físico, sino hablaba de su cuerpo, que en 3 días iba a levantarlo. La levadura vieja incluye corrupción, deshonestidad, buscar lo propio, el orgullo que tenemos dentro. Todo lo que las personas precisamente estaban haciendo en el templo. Corrupción, viéndole la cara a un hermano. Los mandamientos decían respecto a los préstamos, respecto a las ventas, no vas a abusar de tu hermano. Simplificado, porque dice otras cosas. Pero cuando tú le prestes a tu hermano, no le cobrarás interés. Y si tu hermano llega y es el tiempo del Shemitah, no va a haber absolutamente nada que le puedas cobrar. Al contrario, lo vas a despedir y si puedes bendecirlo, bendícelo más. Y al contrario, aquí los cambistas, los vendedores buscaban lo suyo. Ellos querían hacer un negocio redondo. Y ellos sí bien embolsados, pero los demás que llegaban, ¿cómo regresaban a su pueblo? ¿Cómo regresaban a su ciudad? Se habían caminado 2 semanas, una semana, para poder llegar al templo y ofrecer. Y entonces, todo aquello que estaba desalineado, Yeshua lo puso en orden. Yeshua vino a establecer cómo debe ser la limpieza de nuestro templo. De una forma, y dice, hizo un azote de cuerdas. ¿Cuántas cuerdas pudo haber utilizado? No sé, pero ¿han visto las cuerdas con las que amarran los barcos? Yo no creo No, que haya sido tan gruesa, porque son muy pesadas. Pero imagínense tener la mitad de eso como un azote, un látigo. Y obviamente, ¿qué es lo que estaba evitando? Desviar a aquellos cuyo corazón realmente estaba en llegar a celebrar una festividad del Eterno, hacer esa santa convocación y que estaban dispuestos a obedecer. Y que de repente llegara alguien y te dijera, te voy a cobrar 100 shekels por tu cordero, cuando realmente valía 20. Mi corazón se estrujaría, me frustraría y diría, ¿cómo voy a poder hacer eso? No puedo darle de comer a mi familia. Rab Shaul, Pablo, decía en 1 Corintios 5 del 7 al 8, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia o maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y eso era precisamente lo que quería Yeshua, que entendiera la gente que estaba viéndolo. Y hay algo que duele muchísimo y que muchas veces suele pasar. Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Lo que está sucediendo en este punto se le conoce dentro del judaísmo, dentro de la cultura de nuestros hermanos de Judá, como Hilul Hashem, que significa la desecración del nombre o profanar el nombre de Dios. Lo que está pasando es que el celo de Yeshua por las cosas sagradas, apartadas por Dios, se muestra por la corrupción que había en esos momentos en el templo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Desecrando el nombre del Señor, el nombre sagrado, el nombre del Eterno. Lo están contaminando, están haciendo que los gentiles lo vean y digan, si ellos hacen eso, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿A ellos les pasa algo? No, a mí tampoco. Y estaba cuidando precisamente el que ellos que decían conocer no cometieran una profanación del nombre de Dios. Es decir, que pusieran en práctica lo que predicaban, ¿no? Cuando les dice a sus discípulos, oigan, compas, no hagan
lo que los fariseos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. Porque lo que hacen es muy diferente de lo que ellos dicen. Ellos predican muchas cosas, oran, gritando ahí enfrente en las esquinas. Ustedes oren en lo oscuro, en su cuarto, enciérrense. Ahí Dios los va a escuchar de todas formas y no tienen que voltear. Dice, ellos ya tienen su recompensa, pero hay mayor recompensa a aquellos que están guardados. Un ejemplo de Hilul Hashem es cuando definitivamente este israelita metió una madianita al campamento, se acostó con ella en la puerta del tabernáculo, después de que los israelitas fornicaran con las moabitas. ¿Sí se acuerdan de Balaam y Balac? Y el consejo que le da Balaam a Balac, le dice, no te preocupes, tú échale las mujeres ahí a los hijos de Israel y vas a ver cómo pierden. Y efectivamente, Hilul Hashem, la profanación del nombre del Eterno. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, por la levadura que hay en nuestro corazón. Pero, vamos a ver aquí en Números 25:6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya saben lo que pasó. Pero ahora lo opuesto es Kiddush Hashem, es la exaltación del nombre de Dios. Y sería lo que hizo precisamente Pinjas o Finés, el hijo del sacerdote Eleazar. Números 25, 7 al 8. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Sí se acuerdan qué fue lo que pasó después? ¿Cuál fue la recompensa de Finés, de Pinjas? Por el celo que él había demostrado por las cosas del Eterno. Sacerdocio eterno. Exactamente. Ese celo que demostró él levantó nuevamente el nombre del Eterno. No es que traigamos los tzitzit. Digo, si traemos los tzitzit, que es un mandamiento, y nos vamos a meter a un restaurante de carnitas de cerdo, pues obviamente tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos ven. No lo vamos a hacer así nada más. Porque nuestro testimonio no es que le importe a la gente. Pero si alguien reconoce los tzitzit y dice, oye, pues yo sé que ellos no pueden y que hacen un restaurante de este tipo, aunque tú no comas, ahí estamos nosotros siendo incoherentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo. Y entonces se acordaron sus discípulos, versículo 17 de Juan 2, el celo de tu casa me consume. Y aquí es importante porque dice, los discípulos se acordaron. El celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. ¿Alguien sabía dónde estaba? Yo, honestamente, no, hasta que estudié este pasaje. Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Y dice, los discípulos se acordaron dónde está escrito, porque ellos sabían dónde estaba, porque ellos escudriñaban, porque habían escuchado, aunque fueran pescadores, lo más pobre del pueblo. Ellos sabían, tenían ese conocimiento, escudriñaban, leían. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos saben cuánto es 16? Yo digo que todos, ¿no? ¿Y el 17? Ah, caray, ¿no? De repente, pues, no nos acordamos. ¿Alguien sabe, se sabe todos los nombres de los jueces de Israel?
No, Exacto. Y no es por querer, ay, vamos a exhibirnos. No, es porque de verdad tenemos que tener esa parte de escudriñar, como dice Josué 1, 8 y 9. Y ellos lo sabían. Y ellos lo tomaron en cuenta y, ay, el celo de tu casa me consume. Consumir es la palabra en hebreo akal, que es la raíz primaria que significa comer, que puede ser también abrasador, alimentar, banquetear, carcoma, consumir, destruir, roer. Nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de vivir en Ensenada, Baja California, un tiempo, y era un departamentito. De verdad era algo muy chiquito para nosotros, pero era bastante bueno. Pero estaban huecas las paredes, huecas. O sea, era tabla roca tal cual y nada más una estructura de aluminio y eran las paredes. Y una noche me tocó estar, no podía dormir y me tocó escuchar el... Así como lo estoy haciendo, así. Toda la noche, casi aquí a la altura de mi cabeza. Yo le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Creo que hay ratones allá adentro de la pared. Y me dice, no, ¿cómo crees? Y le digo, sí, ya los escuché. Bueno, pues esperemos que no pase nada y pues ya que se vayan y no pase a mayores. En un día ya teníamos un hoyo de este tamaño en el closet de toda la tabla roca que habían roído durante la noche y otros más en otros puntos de la pared. Al final matamos 7 ratoncitos, ¿no? Nada bueno, pero la, la parte importante es que no cesaban de roer, no cesaban de estar ahí comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y precisamente esta palabra consumir significa eso, no cansarse de estar royendo, de consumir, de ser carcoma, de estar todo el tiempo ahí, molestándote, de esas alergias que traes y no te puedes dejar de rascar, que te consume. Eso es la palabra consumir, que todo el tiempo estás pensando en eso. Y la palabra celo es caná, que es una raíz primaria también, que es ser o hacer celoso, tanto en un sentido malo como en un sentido bueno, pero es celar, celoso, enojar, envidiar. Y entonces, obviamente, que te consuma el celo es que todo el tiempo estás pensando en eso, todo el tiempo no te lo puedes quitar de la cabeza. El celo de tu casa me consume. El estar todo el tiempo dispuesto a defender el templo, así todo el tiempo, así estaba. Y volvemos al mismo punto. Pasar de Hilul Hashem a Kiddush Hashem. Es decir, levantar el nombre de Dios en alto con nuestra vida. Y todo el tiempo nos tiene que estar consumiendo ese celo, como finés. Digo, tampoco vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Que si vemos a alguien que está a favor de Palestina, pues vamos a lancearlo. No, hay que demostrar también amor. Pero sí tenemos que ser celosos de lo que tiene que ser celoso uno. Debemos tener esa fuerza para demostrar al mundo que nosotros, como herederos del reino, como hijos adoptados que somos del rey, somos los representantes y levantamos el nombre de Dios en alto. Yeshua nos mandó a ser sal y luz en donde quiera que estuviéramos, a dar ese sabor, a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestro ejemplo, poniendo en práctica las palabras que Él nos dejó, guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. No es tan difícil.
Pero muchas veces lo hacemos difícil por las circunstancias, por lo que nos rodea, por nuestra propia humanidad. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada, pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino se pone sobre un candelabro que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. ¿Y glorifiquen a quién? A su Padre que está en el cielo. ¿Qué significa glorificar? Levantar, ensalzar, poner sobre, dar la honra. ¿A quién? A su Padre que está en los cielos. No a ninguno de los que estamos aquí. Eso es el celo del Señor. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. No queremos ser aquellos que puso de ejemplo Rab Shaul, también Pablo, en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¡Qué fuerte! El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su causa, por su conducta, por su irresponsabilidad, por su forma de ser, por su testimonio. ¿Qué queremos ser? ¿Quiénes queremos ser? ¿Aquellos que estamos siendo sal y luz o aquellos que estamos siendo piedra de tropiezo para los demás? Juan 2:18. Y los judíos, fariseos y saduceos, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Con todo lo que Yeshua hizo, se dio el tiempo de hacer un azote de cuerdas. Sacó a todos los animalitos que había ahí en el atrio de los gentiles. Tiró las mesas de los cambistas. Y con eso, los fariseos llegaron y, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué quieres enseñarnos? Con ese cinismo, con todos los destrozos y pérdidas que Yeshua causó con la liberación de todo, ¿no deberían los fariseos estar pero prendidos del techo? No hicieron eso. No hicieron eso porque sabían que estaban haciendo mal. Ellos ya sabían que no estaban haciendo las cosas bien. Con todo esto, aún así le reclaman a Yeshua y lo usan como una excusa para hacerlo quedar mal, dudando precisamente de la autoridad que él tiene. Pero Yeshua les respondió y les dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Haciendo referencia de que pues él ya sabía que tenía que morir, derramar su sangre como expiación de los pecados. Y él mismo lo dijo, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y esto lo podemos ver en Mateo 12:40. El mismo Yeshua les está diciendo, él sabe a dónde van. Y él les dijo, ustedes destruyanme a mí, destruyan mi cuerpo, pero en 3 días voy a resucitar. Ahí está la señal. Y los fariseos y los saduceos no entendieron. Tan claro como el agua, ahí estaba Yeshua presentándose delante de ellos y no lo entendieron. Y tan es así que no lo entendieron que todavía le preguntan, oye, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. ¿3 días? Si ellos sabían que Yeshua no hablaba de manera literal, sino que era figurativa, sus parábolas, y ellos ya lo conocían. ¿Por qué los fariseos y saduceos y demás judíos se refieren a 46 años de edificación?
precisamente porque la edificación del segundo templo duró aproximadamente 20 años, empezando en el 537 antes del Mesías y concluyendo en el 518-516 antes del Mesías aproximadamente. Esto fue en los tiempos de Zorobabel. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días, pero ¿para qué era? Para protección de la ciudad. ¿Por qué 46 años? ¿Y por qué tan explícito Juan también? Ahora, cuando los fariseos, saduceos y demás judíos hacen mención de los 46 años de construcción, fue refiriéndose a la ampliación que hizo Herodes el Grande, que empezó en el 18 antes del Mesías y terminó el 28 aproximadamente después del Mesías. Toda esa ampliación precisamente fue todo lo que hizo completamente los atrios, también hizo las salas del concilio, del Sanedrín, y durante el tiempo incluso que el Mesías llegó a esta tierra, es muy posible que todavía el templo estuviera siendo renovado o ampliado para el inicio de su ministerio. Tal vez un par de años antes de que empezara Yeshua su ministerio, pudo haber terminado esta ampliación. Tanto la tradición rabínica como Josefo preservan historias que reflejan las vistas populares de esta ampliación o de la construcción del templo, que fue algo como aprobado de manera divina. Y esto lo vamos a leer en el Talmud de Babilonia. Dice, así tenemos desde los días de Herodes, que cuando estaban trabajando en la construcción del templo, es decir, la ampliación, porque ya estaba construido, las lluvias solo caían en la noche. Durante la madrugada los vientos soplaban y se dispersarían las nubes y el sol brillaría y la gente procedería a hacer su trabajo. Y ellos sabían que estaban haciendo el trabajo de Dios. Es decir, que el Eterno había aprobado esa ampliación para el lugar santo. Josefo también lo describe y se dice que durante este tiempo, cuando el templo estaba siendo construido, ampliado, no caía lluvia durante el día, pero solo en la noche para que no hubiese ninguna interrupción en el trabajo. Y esta historia que nuestros padres nos han dejado no es del todo increíble si uno considera todas las manifestaciones del poder dado por Dios. Llámese los milagros cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y aquí es donde vemos lo más importante, que Yeshua hablaba del templo de su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo lo menciona perfectamente en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Qué ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Y aquí dice algo muy importante, porque han sido comprados por precio. ¿Qué precio fue el que pagó para que nosotros pudiéramos ser salvados, comprados? El sacrificio de un hombre, su sangre Sacrificio. derramada. Yeshua. Y entonces, si fuimos comprados, ya no somos esclavos del pecado, de la ley del pecado y la muerte, ya somos esclavos por amor, por aquel que dio su vida por nosotros. Y entonces, ¿cómo no vamos a glorificarlo a él? No podemos ser Hilul Hashem. Ya debemos hacer Kiddush Hashem. Levantar el nombre de Dios en alto, glorificar su santo nombre todos los días de nuestra vida a través de nuestra práctica, de nuestro testimonio, de nuestra vida. Y por lo tanto, dice el versículo 22, cuando resucitó entre los muertos, nuevamente los discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Isaías 8:20 que dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿La ley cuál? La Torá. ¿Y el testimonio? De Yeshua.
Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, es porque no saben ni siquiera qué onda. Y los fariseos y los saduceos, por ningún lado les cruzó la escritura. Y se está adelantando Juan hasta el final. Cuando resucitó Yeshua de entre los muertos, sus discípulos se acordaron y creyeron la escritura y la palabra que Jesús, Yeshua, había dicho. A la ley y al testimonio. Nosotros, ¿cómo podemos validar que estamos haciendo las cosas bien? A la ley y al testimonio. No podemos hacerlo por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios. A la ley, a la Torá y al testimonio de Yeshua. Si no dijeran conforme a esto, no les ha amanecido. Si los maestros que nosotros estamos escuchando no se refieren a la Torá y al testimonio de Yeshua, ¿ustedes creen que lo que están enseñando es correcto? Sus discípulos se acordaron, la escritura se cumple, por supuesto. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La flor se seca, perdón, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ni una yod ni una tav van a pasar. No se va a borrar, no va a haber nada, pero la palabra del Señor va a estar. Ahí está, se cumple. Y ellos se acordaron de que estaba ahí. La fe que viene por ver milagros es como la del pueblo durante el Éxodo. Solo es una fe de vista. Milagros como las plagas, agua de la roca, el maná y todos los demás milagros que han sido milagros de una sola vez, son milagros que no se han repetido. Algo nos querían enseñar. Pero una fe que viene por escudriñar la palabra es aquella que se vive y se pone en práctica. Una fe, una fidelidad, el creer, el poner en práctica es aquello que podemos experimentar. ¿Pero por qué? Porque nos referimos a la ley y al testimonio. No es una fe de, ay, pues ya lo vi, ya. No, es de poner en práctica, es fidelidad, es lealtad. Nuestra cultura occidental es fe, creo, ¿no? Imagínense, si fuera así, yo creo que soy Brad Pitt. ¿Acaso cambié? ¿Acaso soy Brad Pitt? No, fe es fidelidad, es lealtad. ¿A qué? A lo que estamos nosotros leyendo, a lo que nosotros estamos viendo en esa práctica, en ese testimonio de Yeshua. Es hacer lo que Él hizo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no vine a abolir la palabra, la ley, vine a cumplirla, a demostrarles cómo se hace. Ahí está. Y voy a dejarles un par de conclusiones aquí. Cuando Yeshua llega al templo y limpia todo, nos muestra cómo debemos ser nosotros en nuestro templo. Pablo decía, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es aquel que alberga en la mente y el corazón la palabra, los mandamientos. Ya por eso somos diferentes. Somos apartados, somos completamente diferenciados, distinguidos de las demás naciones. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos los mandamientos.
No somos únicos en ese sentido. Aquí no dice, ¿está bien? Sí, gracias. Hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos llamado a ser limpiados. Fuimos limpiados por la sangre de un hombre, Yeshua, con autoridad divina. El Padre lo levantó de los muertos. ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Qué cambistas, qué vendedores tenemos en nuestro corazón, en nuestro templo, que no nos impiden meternos de lleno? Ya vienen otras festividades, las de otoño. Estamos muy cerca y son de las más importantes. ¿Estamos limpios? ¿Hemos entregado todo al Eterno? ¿Hemos dejado todo a un lado? Ahora sí, como dice la canción, he decidido seguir a Yeshua. No vuelvo atrás. ¿Hemos seguido adelante? Y hago la pregunta porque muchas veces también yo soy uno de los que de repente se queda a la mitad en el trabajo, eh, con pensamientos intrusivos y todo el tiempo, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y no me doy cuenta que adelante hay algo más. Muchas veces Dios utiliza un azote de cuerdas para que nosotros podamos entender y nos lleva a lo más profundo, para que podamos reconocer nuestra decadencia, nuestra bajeza y podamos ser levantados nuevamente. Somos como los discípulos que nos acordamos, Yeshua dijo esto y la escritura dice esto otro. Ahí está cumplido. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados? Hemos traído nuestras ofrendas, somos sal y luz. Estamos haciendo Hilul Hashem o estamos haciendo Kiddush Hashem. Estamos levantando el nombre de Dios en alto. Y esas son preguntas que, híjole, nos hacemos y se nos hace un nudo en la garganta porque no sabemos si el Eterno nos ve de esa forma. Pero que seamos nosotros instrumentos. De verdad es mi anhelo y es la petición de mi corazón que podamos ser sal y luz en donde quiera que estemos. Que seamos instrumentos, que nos dejemos llevar por lo que Él tiene para nosotros. Y que podamos ser como Él, tener ese celo que nos consuma por compasión, porque los demás entiendan que el yugo es fácil y es ligera su carga, que sus mandamientos no son gravosos, al contrario, nos perfeccionan para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. En el momento que el Padre lo permita y así sea su voluntad perfecta hacia nosotros, que podamos llegar a ese punto, que podamos correr la carrera, no rápido, sino que con ese pensamiento de que llegaremos a ese punto, a la meta gloriosa y que podamos correrla con dignidad. Padre Santo, te damos muchas gracias porque has sido fiel con nosotros, has sido bueno, no nos has dejado, Señor. Aún con todas nuestras debilidades, con
todo aquello que nos estorba, Señor, tú has decidido amarnos con amor eterno. Y por eso prolongaste tu misericordia hacia nosotros, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, Padre. Que nuestros corazones nos llevan por otros lugares, Padre, pero sabemos que tú puedes guiarnos de nueva cuenta al redil. Padre, te agradecemos infinitamente porque podemos escuchar la voz y el silbido apacible de nuestro pastor, llamándonos, atrayéndonos con cuerdas de amor. Y es por eso, Señor, que estamos aquí, en este día de reposo, este día que tú ordenaste, estudiando tu palabra. Que podamos escudriñarla, Señor. Que podamos ser instrumento tuyo. Que podamos, Padre, también ser sal y luz en donde quiera que estemos, Padre. Siempre proclamando y levantando en alto el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Padre, aquel que por amor nos compró por medio de la sangre de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Yeshua. Padre, permite que podamos interiorizar estas palabras y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has enseñado. Y que nos permitas en este día de Shabbat disfrutar, aprender, para que así tengamos los demás días de la semana para poder compartir el amor que tú nos has mostrado, Señor. Y que más personas, aquellos que están escuchando el silbido apacible del pastor, puedan reencontrarse con él. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que podamos ser testimonio vivo. En tus manos estamos y te agradecemos, Padre, porque has sido fiel, has sido justo y has sido bueno. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. ¿Alguien tiene preguntas, algún comentario, alguna conclusión también que hayan eh, pues tenido o que tengan alguna pregunta? Bueno, yo quisiera hacerle un comentario a la hermana que hablaba sobre el tema de los levitas. Ujú. Eh, en aquel tiempo los levitas lo que hacían o lo que hacían con todo lo que recaudaban de diezmos y ofrendas, aparte de tomar para ellos, también le proveían a la viuda, al huérfano y al menesteroso. En este tiempo sabemos que pues nadie realmente sabemos de qué tribu podíamos ser, si es que somos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted, mi hermano, a mí me agradó mucho, yo tengo mucho en mi boca, es Isaías 8:20, siempre lo menciono, porque eso es lo que nos dice el Shema en Deuteronomio 6, versículo 8. Y eso es lo que le pasó a los apóstoles, a todos sus discípulos en Apocalipsis, que a los que eran perseguidos, los que tenían la Torah y el testimonio de Yeshua. Eso, si nosotros tenemos esas dos cláusulas, seguramente nos va a pasar lo mismo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. El Ujú. tema aquí es que si la hermanita tiene deseos de dar, de apoyar, hay muchísima gente necesitada allá afuera. Amén. Hay Ujú. muchísima gente que está esperando que un día alguien llegue y le diga, Jesús te ama, Yeshua te ama o Jesús te ama, porque no lo Ujú. conocen aquí. Y yo he platicado con los hermanos en ocasiones que no le podemos ya llegar con palabras, con letras, sino con acciones. Exactamente. Yo lo estoy escuchando y yo estoy tomando esto personal porque yo creo que el Padre está hablando a este grupo en especial, le ha estado hablando a este grupo para que ya se ponga por práctica todo lo que ya se sabe, porque al que más se le da, más se le demandará. Ujú. Entonces, por la hermanita que tenía, para que no se quede con la duda, lo que ella puede hacer ahora es ofrendarle a la gente que necesite. Siempre va a haber alguien que no tenga dinero, que no tenga un trabajo, que no tenga comida X. El Padre mismo le puede poner en el trayecto del día a alguien, a esa persona le puede ofrendar con todo gusto y con todo su corazón.
Amén, eso es todo, mi hermano. Sí, muchas gracias, Agustín. Efectivamente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pues muchísimas gracias, Eliezer, padrísimo. Y yo creo que esto nos tiene que ayudar ¿cómo se llama? Pues a pensar, ¿no? Y a meditar. Y se me hace como ir a Jerusalén, que va de subida y que te tienes que esforzar. Exactamente, sí, así es. Pues gracias al Padre que pues también nos da la oportunidad. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes, porque aunque no lo crean, ustedes no son los únicos que escuchan. También el Padre nos habla a veces con unos buenos, diríamos, pachazos, o sea, unos buenos zapes, y así de, mijo, usted tranquilo, y tiene mucho que aprender. Así que es parte del proceso en el que estamos todos. De verdad, gracias por la bendición y la oportunidad. Y me da mucho gusto verlos a todos. Bueno, ver a los que tienen su cámara y a los que no tienen su cámara, pues también saber que están aquí. Es una bendición. Me da mucho gusto verlos a todos. Pedrito, un abrazo, mi hermano, amigo. Muchas Y pues bueno, gracias, José. Dios te bendiga. igualmente. Y pues bueno, Lalo, también un gusto saludarte. Aurora, también Margarita, Rocío, muchas gracias. Oscar, hermano, Gaby también. Y pues bueno, con esto terminamos. Les agradecemos muchísimo el que puedan unirse, estar con nosotros y espérense para el próximo que va a estar todavía mejor. Shabbat shalom a todos. Shabbat Shalom, que estén muy bien, muchas Este, bendiciones. Un quisiera abrazo. hacer un Ángeles comentario. también, saludos a Quisiera hacer todos un por allá, comentario. Agustín también. Muchísimas gracias, muy amable, Eliezer. Shabbat Shalom. Dijo que quería hacer un Gracias comentario. por la clase. ¿Me dejas comentar, Eliezer? Antes Sí, de que claro, adelante, cortes. Oscar. Mira, me punza, ahí estaba yo estudiando y esto de poner en obra y de dar testimonio y de todo esto es un tema pues bien escabroso para el creyente, ¿no? Bien punzante porque no podemos hacer quedar mal al Señor por nuestras Claro. actividades, por nuestra boca o nuestras acciones. Entonces yo estaba pues pensando ahorita que tú estabas comentando esto que a la palabra y al testimonio, a la Torá y al testimonio, y me fui a Ezequiel 36, Ujú. precisamente, en donde el Señor nos dice, ¿verdad? Está en el contexto de que pues Él esparció a su pueblo, y dice el verso, el pasaje dice así, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Indicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Ujú. ¿Quién nos va a santificar? ¿Quién nos va a cambiar este corazón de piedra por uno en donde va a escribir sus mandamientos? El Señor. Porque 2 versículos más adelante dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, el nuevo pacto. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis enseñanzas. Claro que es el espíritu el que nos redarguye y el que nos regaña y el que nos dice, pues estás haciendo esto mal, esto no está de acuerdo a lo que tú dices creer, dices una cosa y haces otra. El espíritu me convence de pecado y me dice Exacto. mi naturaleza, ¿verdad?
Pero el mismo espíritu del Padre, el espíritu de santidad, es el que va a hacer la obra. Y eso para mí me causa un gran consuelo, porque en mi carne, pues, como dijo Pablo, mientras esté en este cuerpo de carne, pues voy a caer Claro. continuamente. Pero el consuelo, el consolador Ujú. que nos dejó nuestro maestro cuando se fue, es ese. Y a mí me causa un gran alivio porque luego me siento bien mal y veo las cosas que pienso y las que hago y digo, híjole, pero es una bendición compartir la palabra de Dios. Yo te agradezco tu participación y tu esmero que muestras. Pues eso es todo lo que tengo que Muchas decir. gracias. Pues al final dice que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como con el carmesí, perdón, como la nieve serán emblanquecidos. Y bendito sea el Padre que, aun siendo trapos de inmundicia nosotros, tuvo a bien el limpiarnos, el recogernos, el lavarnos, el dejarnos resplandecientes. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y sabemos que pues Él no nos ha dejado. Y si nos tomamos de su mano, pues Él nos levantará de lo lodo cenagoso, de lo más vil y menospreciado. De ahí nos vino a sacar y nos sacó con amor eterno. Y es parte de ese proceso también que hay que entender, que Él nos va santificando, Él nos va llevando al punto al que nosotros tenemos que llegar. Va levantándonos también. Dice que pues el justo se cae 7 veces, pero 7 veces será levantado, ¿no? Entonces, la perfección, el número 7 es la perfección, es la plenitud, nos va a llevar hasta ese punto, hasta lo más alto, hasta el cenit, y es parte de ese proceso. Entonces, también te agradezco mucho, Oscar, por tus palabras, por tu comentario, porque al final es eso, nos va a santificar el Padre, ¿no? Entonces, pues que sigamos siendo dignos de esa santificación, de esa distinción. Y pues muchas gracias, Oscar. Anaí, adelante. Gracias, Eliezer, la palabra. Y bueno, pues yo te quiero agradecer mucho por este espacio, por esta entrega que te hayas dado el tiempo de estudiarlo a profundidad. Y wow, yo sí veo cómo ahorita el Eterno te usó, bueno, personalmente para mí, y algo que pues igual meditaba en la semana, ¿no? Como de, eh, hacía una pregunta a un hermano y le preguntaba precisamente, ¿no? Sobre el estudiar la palabra o el estar ahí como que en el constante estudio, ¿no? Entonces yo le decía, a veces como que me sinceraba, ¿no? Y le digo, a veces como que me da miedo el hecho de que a veces como que estoy estudiando mucho, ando memorizando tanto, ¿no? Pero como era algo que antes yo no había hecho, sino que ahorita sé que es él, o sea, que es el padre como que alimentándome o entendiendo, le digo, sí me da cierto miedo de pronto de que no sé, o sea, porque como era algo que no estaba yo acostumbrada a hacer o así, ¿no? Entonces de pronto que me encuentro a Anaí ahí levantándole a las 5 de la mañana, estudiando, memorizándose, estudiando cursos, así, ¿no? Es como de pronto, oye, pero yo no era así, ¿no? O sea, yo no era así. Y de pronto sí me entra un miedo porque era algo que yo por mis propias fuerzas no hacía, ¿no? Y esta persona me dio un consejo y me dijo, bueno, sí, pero hay que como, sí es muy importante que ahora que tú, que estés joven, que estudies y que te alimentes del Padre, porque va a haber un tiempo donde tal vez ya no tengas ese tiempo que ahora tienes para estudiar, para aprender de él, solo que sí ten cuidado de no como en religiosidad, como de pronto caer en otras enseñanzas que ya no vienen del Padre, o sea, que ya no son escritura, y sí ten mucho cuidado, ¿no? Y entonces ahorita cuando estabas dando la explicación sobre el templo, de cuando Yeshua o sea, comenzaba a limpiar su templo y dabas una explicación donde decías que estudiar, o sea, todo el tiempo, o sea, eran sus discípulos, eran personas que sabían palabra, que estaban todo el tiempo ahí meditando, meditando, y digo, wow, es que sí, o sea, es que tantas cosas que tenemos que trabajar, bueno, es como de, híjoles, tantas cosas que tengo que trabajar para llegar, o sea, para que esa palabra
O sea, para ser como esos discípulos, ¿no? Que saben, o sea, que saben palabra, ¿no? Que es Él. Y me hacía ahorita mucho ruido cuando dabas esa explicación. Digo, es que es eso. Y yo me acuerdo que cuando yo me acuerdo que una vez yo le pedí al Padre y le decía, Señor, por favor, enséñame, quiero entender esto, ¿no? Pero tardó ni mucho, o sea, poquito tiempo y de pronto llegó un pensamiento y me dijo, y Anaí, ¿tú para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres entender este versículo de la Biblia? Y yo me quedé así como, sí, cierto, yo para qué lo quiero entender, ¿no? Ya pasó el tiempo y me di cuenta que habían muchas cosas en mí, conductuales, bastante ego, heridas, y digo, ya sé por qué quiero saber eso, porque yo con mis propias fuerzas, con todo esto lo que tengo, necesito ser limpiada, necesito estar todo el tiempo unida a Él, unida a Él, unida a Él, y que Él con su luz me vaya limpiando. Por eso necesito tener entendimiento de su palabra. Y es como de, oh, ahora ya lo sé. Y bueno, pues muchas gracias, Eliezer, por este espacio, por este estudio. No, al contrario, como decía Oscar, el Espíritu nos va redarguyendo. Y es impresionante porque Ezequiel lo mencionaba, ¿no? O sea, el Eterno le dijo a Ezequiel, o sea, yo les voy a dar un corazón de carne, voy a poner mi espíritu en ustedes. Ese anhelo, ese deseo que tenemos de aprender, de llegar a ser como nuestro Mesías, pues es precisamente eso. Él nos está santificando. Su espíritu está ahí, su palabra está ahí. El hecho es de ponerla en práctica y nos cuesta porque tenemos que trabajar, tenemos que atender a la familia, tenemos muchísimas cosas más en mente que a veces nos separan y entonces llega ese redarguir a nosotros de tómate el tiempo. Y precisamente el Shabbat es eso, tómate el tiempo. Dice que cesó sus labores. El Señor creó y dejó después de haber creado, se detuvo. Tomó la autoridad. ¿Cómo la tomó? Al ver su creación y dijo, ahí está, todo está perfectamente. Y entonces el Shabbat es eso. Dios toma la autoridad. Y entonces es el momento preciso para nosotros deshacernos de completamente todo y empezar otra vez a meternos, a meternos, a meternos, a ser redarguidos, a que nuestro corazón de carne siga bombeando en nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora, como bien dijo Pablo, no se trata nada más de yo llenarme de leche materna y ya, ¿no? Imagínense, semejante señorón de 42 años tomando leche materna, dice, ya agarren la carnita. Eso pasa, tú ya pasaste de ese proceso, de ya tomaste tus primeros pininos, ahora sí ya te toca hacer la obra maestra. ¿Y cuál es esa obra maestra? El compartir, el ser un reflejo de ese maestro. ¿Por qué? Porque así nos toca ir creciendo, Mm. madurando, para nosotros poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, creo que es parte de ese proceso que también vas tomando, ¿no? Si quieres, ahorita vamos contigo. Levantó la mano primero. Enrique, adelante. Sí, oye, de salida, tu nombre es Eleazar, Eliezer. Eliezer, porque esa palabrita como que la Sí. lengua no me trabaja. Bueno, primeramente de salida, muchas gracias por tu compartir, una de las cosas donde hablas de que hemos sido llamados a ser diferentes. Y se me vino también la palabra que en muchos momentos donde dice que somos diferentes, somos únicos, somos peculiares, ¿no? Y como que queremos ser santos y apartados como en el mundo, pero no del mundo. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es, aunque lo sabemos, lo escuchamos, lo leemos muchas veces, pero es muy bueno ese recordatorio, ¿verdad? Como que... Y también en lo que acaba de decir Ana es que qué vergüenza, ¿no? Para mí, porque todos es, por decir, yo creo que el 90% de ustedes, todos trabajan todavía. Yo no tengo la bendición de estar jubilado, pensionado, como le digan. Y aquí lo puse, ¿no? Dice, ok, usted va a escuchar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te da todos los días?
¿verdad? La facilidad de estar en casa, de no tener que trabajar, de no tener que salir corriendo a la chamba, ¿no? Y con todos sus beneficios y recursos que él me da, ¿verdad? Me lo estoy hablando como yo mismo, amigo, a mí mismo, de tener como, estar consciente de que estoy como, no estoy utilizando ese tiempo, esos recursos, Señor, me da la salud y eso, ¿no? Para, pues, si más, nada más para hacer algo, como aprender algo nuevo, ¿verdad? Muchas gracias, Ulises. No, gracias a Dios, gracias Enrique por compartir. Anaí, también habías levantado tu mano. Ay, gracias, Eliezer. Bueno, es que es algo que igual yo está, bueno, como hace ya unos días, bueno, es que tocabas un punto importante, ¿no? Como de hacer de pronto ser como la obra maestra, ¿no? De pronto ya enseñarle a las demás personas, ¿no? Y fíjate que, bueno, igual yo he estado meditando mucho en cuanto, bueno, no sé si esté bien o esté mal o no sé, o si me puedo hacer algunas observaciones en cuanto a esto que yo he estado pensando, pero ejemplo es como de muchas veces, o sea, no quiero decir que el hecho de compartir esté mal, o sea, sí hay que compartir, pero más allá de eso, creo que es como, bueno, yo, o sea, yo digo, o es que más allá ahí de que tú reúnas a un grupo de estudiantes y que tú les enseñes, o sea, tú con tu propia vida, o sea, ¿quién eres tú? O sea, de pronto que ya no busques la atención, que ya no, o sea, que seas llena, completamente llena de Él, sin la necesidad de querer hacer algo, o sea, sin la necesidad de pronto hacer algo por ti misma, o sea, con el simple hecho de levantarte cada mañana y admirar y contemplar su creación, o sea, respirar en Él, o sea, lo que Él ya te ha dado, o sea, con el simple hecho de tú quién ya eres, ¿no? Y aceptar, o sea, y antes, bueno, yo como, bueno, soy joven, tengo 23 años, bueno, 22, y antes era como de que, ay, siento que estoy llegando tarde a algún lugar, o ay, es que tengo que hacer dinero o riquezas o así, ¿no? Y como yo nací en un lugar como rural y así, ¿no? Y yo luego me pongo a pensar y digo, bueno, es que si fuera voluntad del Señor, si Él hubiese querido que yo naciera en una mansión o con todos los lujos, pues el Señor me hubiera puesto ahí, pero el Señor me puso rodeado de la naturaleza, sin distracciones, y me quitó todo para que aprendiera a depender completamente de Él. Y en Él está mi riqueza, y yo, ¿por qué me tengo que afanar por las distracciones que el mundo da, ¿no? Entonces, algo como que he estado como que meditando mucho en eso. Y bueno, ahorita que lo mencionabas como de al siguiente paso, ¿no? Me vino a la mente ahorita esto. Am, Mira, creo que es parte de lo que también mencionaba Enrique. Él ya está pensionado, está jubilado. Pero dice Pablo que el Eterno hizo profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. No quiere decir que vamos a ser nosotros profetas o que vamos a ser evangelistas, pero nos dio dones y nos dio talentos. Entonces, con eso mismo, como tú mencionabas, el Padre también nos ha puesto en el lugar que nosotros tenemos que estar, con el propósito que nosotros tenemos ya planeado aquí en la cabeza. Al final, el propósito del Padre es que nosotros le honremos, que nosotros le alabemos, que le glorifiquemos, que demos a conocer el Evangelio. Y el Evangelio no es nada más son las buenas nuevas, sino es todo, de principio a fin. Entonces, al final, tú estás en el lugar en el que el Padre te puso por su perfecta voluntad. Y Enrique también, ¿no? Aunque esté pensionado, él puede hacer muchísimas cosas más. ¿Por qué? Porque él al final tiene otros dones y otros talentos que los que tú tienes. Y entonces se trata precisamente de esa parte, o sea, de entender que el Padre nos ha dado ha puesto en nosotros ese, ese propósito específico. Como bien mencionas tú, ¿no? Pues si él hubiera querido, todos hubiéramos nacido en algún otro lugar, ¿no? El que tal vez Ujú. nosotros quisiéramos. Pero ¿por qué nos hizo estar en este punto? Nosotros somos ovejas
de las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Y por su amor y por su misericordia, Él nos atrajo nuevamente a Él. ¿Y cuál es nuestro propósito? Precisamente atraer a los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay quienes son maestros, hay quienes son evangelistas y pueden hacerlo de una manera muy buena. Hay otros que no, pero el Padre te dio un talento específico, un don, así como a cada uno. Como mencionaba Enrique, somos únicos, únicos en lo que Dios nos ha hecho, no porque pertenecemos a Él. Hemos sido distinguidos, hemos sido apartados. Y entonces de ahí nos podemos tomar para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir madurando. Entonces, no importa dónde estés o cómo lo hagas, al final tú tienes un propósito y cada uno de nosotros tenemos un propósito y es el que hay que cumplir, no hay que buscar. Entonces, creo que es parte de lo que también mencionaba Enrique, ¿no? No importa si estás jubilado o pensionado, ¿no? Sino más bien es el hecho de, ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablarle a las demás personas? No sé qué carrera, por ejemplo, haya tenido Enrique, pero no sé, pudiera, si es abogado, pues entonces sabe las leyes, entonces sabe precisamente cómo se manejaría tal vez la ley dentro de la misma Torá. Si fuera un ingeniero, pues la construcción, tal vez, ¿no? El rompecabezas y pues puede él ver un rompecabezas dentro de la palabra que tal vez puede dar a entender a los demás de una forma más rápida o mucho mejor. No sé, si fuera dibujante, tal vez podría dibujar algo de la palabra para darnos a entender. Todo es diferente y todos tenemos un propósito y todos estamos en ese proceso de ir aprendiendo de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y al final el Padre nos sigue dando unas cachetadas, pero bien dadas demostrándonos su amor, así de, mijo, si usted ya sabe, si usted está aquí, es por algo que yo quiero hacer con usted. Tan fácil, tan sencillo. Y todos podemos contar historias y todos podemos decir cómo nos ha traído el Padre con sus cuerdas de amor. Esperando que, pues bueno, al final podamos cumplir también con lo que Él nos ha ordenado, ¿no? De ser discípulos en todas las naciones.